auditoría. Ante todo, muy buenas tardes, distinguida concurrencia. En quienes habla es Jorge Francisco Alimborgo Díaz y este es el programa de Políticas en Ciencia y Tecnología. Continuando con el ciclo de lecturas en Políticas en Ciencia y Tecnología, quiero leerles la consulta previa en hidrocarburos en el desafío para garantizar los derechos colectivos. Esto tiene que ver con los hidrocarburos, ya que son recursos naturales que se utilizan para la combustión de maquinarias en el sector de energía y en el sector de tecnologías mecánicas, electromecánicas y sus demás derivados. Empezaré. El derecho de consulta previa, recién implementado en el Perú con la ley 29785 y su reglamento, fue formalizado para las medidas estatales adoptadas en los sectores hidrocarburos y electricidad con la resolución ministerial número 350/2012 del Ministerio de Energía y Minas. Sobre la base de esta resolución, se han realizado a la fecha 5 procesos de consulta en los lotes 169, 175, 164, 189, 175 y 8 procesos que se encuentran actualmente en curso. Un análisis comparativo de los procesos realizados permite constatar que, de forma positiva, las instituciones del Estado como Perú Petro, como entidad promotora, el Viceministerio de Interculturalidad como ente rector en materia de consulta y la Defensoría del Pueblo, en su rol de supervisor del proceso, evidencian aprendizajes y fortalecen así los alcances y procedimientos para la consulta previa en el sector hidrocarburos. Sin embargo, aún existen varios aspectos por mejorar dentro del proceso. La entidad promotora debería ser más rigurosa al realizar la construcción metodológica del proceso y en conjunto con los pueblos indígenas. Profundizar en el enfoque intercultural y enfoque de género, teniendo presente las barreras socioculturales que dificultan la participación informada y adecuada. En cuanto a la comprensión de no se puede esperar que las poblaciones consultadas tengan conocimientos previos sobre operaciones de hidrocarburos, derechos colectivos y la legislación en general, siendo una de las principales brechas de las dificultades de comunicación por el uso de conceptos técnicos y el escaso acceso de educación occidental formal en las localidades de los consultados. Pero sobre todo, no se debe olvidar que aquí se conforman diferentes perspectivas o modelos de desarrollo. En este sentido, es preocupante que ningún proceso haya considerado el criterio de consentimiento ni haya utilizado los plazos máximos posibles. La etapa de diálogo intercultural requiere que realicen más reuniones para que los pueblos indígenas puedan también revisar con sus bases los avances de los acuerdos alcanzados con la entidad promotora. Los pasivos institucionales originados por la inacción estatal han formado parte de las demandas de los pueblos indígenas. Plantean en estos procesos acceso adecuado de los servicios de salud y educación, proyectos productivos y de infraestructura. Son algunas de estas. Asimismo, han expresado reclamos legítimos referidos a derechos colectivos, los que, aun cuando tienen completa relación con el desarrollo de actividades extractivas en sus territorios, no han tenido una respuesta adecuada del Estado. El proceso de consulta en el sector hidrocarburos permite a los pueblos indígenas referirse a ciertos aspectos específicos de las decisiones del Estado,
como su conformidad o disconformidad sobre la licitación de lotes en sus territorios, la concesión de transporte de hidrocarburos y gasoductos o la autorización de instalación y operación de estos ductos, pero solo garantiza parcialmente el derecho a la participación en las decisiones del Estado. El problema persiste porque otros derechos colectivos asociados todavía no están siendo asegurados: la titulación de sus tierras y territorios, el acceso a beneficios por el uso de los recursos naturales, el derecho a determinar sus prioridades de desarrollo. De este modo se soslaya el derecho a la autonomía local garantizado en la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. En proceso de consulta del lote 192, iniciado en febrero del 2013, estuvo suspendido por 2 años a la espera de soluciones por los más 40 años de impactos de la actividad petrolera de la zona. Fue reiniciado en marzo del 2015, solo gracias a que en la Comisión de Desarrollo de las 4 Cuencas, Resolución Suprema número 119 de 2014, Presidencia del Consejo de Ministros, consiguió que el Estado se prometiera a dar respuestas concretas a los pasivos ambientales, políticos y sociales en la zona. Ya desde los primeros procesos de consulta en el sector, los pueblos indígenas se percataron del escaso alcance que tendría su participación y propusieron incorporar explícitamente el respeto a sus derechos en el modelo de contrato de licencia, lo que llevó a la modificación de la cláusula 13ª, demostrando de paso la posibilidad de incidir en este documento. Asimismo, han solicitado su participación efectiva en el Comité de Supervisión y con ello modificar la cláusula 7ª del modelo de contrato, frente a lo cual Perú-Petro no ha dado razón. Por estos no son los únicos aspectos que, para garantía de los derechos colectivos indígenas, deberían ser abordados en el contexto del proceso de consulta. En lo concreto, la totalidad del modelo de contrato, las ofertas técnicas económicas y los informes socioambientales de los lotes petroleros tendrían que ser revisados. Además, considerando lo establecido en el artículo 15 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, persisten los vacíos de la implementación de la consulta en hidrocarburos, la falta de participación y de consulta previa en la fase de planificación, cuando se programa la prospección o explotación de recursos existentes en tierras y territorios indígenas y en los estudios de impacto ambiental. Son problemas de fondo que revelan un incumplimiento del estándar y una tarea pendiente por parte del Estado. Los avances en la materia deben mantenerse, pero además la implementación del derecho a la consulta debe ser mayor en lo que concierne al respeto de las garantías plenas de la libre determinación y los derechos colectivos a los pueblos indígenas. Bueno, en Climate Investment Fund es un fondo creado por la Banca Multilateral de Desarrollo con el apoyo económico de los países industriales. Su objetivo es apoyar a los países en desarrollo para mitigar y manejar los desafíos del cambio climático y reducir sus emisiones de gases en el efecto invernadero. Esto, con respecto a los lotes que he leído, tiene que ver con el monitoreo de las finanzas climáticas,
que lo realiza el observador de sociedad civil del FIP, Cecilia Tacusi Oblita Ceballos, del programa Amazonía. Leeré los principales fondos a continuación. El Fondo de Tecnología Limpia, CTF, por sus siglas en inglés, presente en países de renta media, donde se realizan proyectos de transferencia de tecnologías bajas en carbono a través del uso de energías renovables, la eficiencia energética y en transporte sostenible. El Programa de Inversión Forestal, el FIP, por sus siglas en inglés, apoya los esfuerzos de los países en desarrollo para reducir las emisiones por deforestación y degradación de los bosques, promover una gestión forestal sostenible y aumentar las reservas forestales de carbono. El Programa Piloto para la Resistencia al Clima, el PPCR, por sus siglas en inglés, apoya a los países en desarrollo a integrar la resiliencia climática en su planificación del desarrollo y ofrece financiamiento adicional para apoyar las inversiones del sector público y privado. El Programa Ampliación de la Energía Renovable para Países de Bajos Ingresos, el SREP, por sus siglas en inglés, apoya la implementación de soluciones mediante el uso de energías renovables para el aumento de acceso a la energía y crecimiento económico en los países más pobres del mundo. El Perú y el FIP. El Perú forma parte del FIP desde el año 2011, fecha en la que se iniciaron las misiones internacionales del FIP, es decir, el Programa de Inversión Forestal. Con el gobierno peruano, para correr los términos del Plan de Inversión Forestal, luego de un proceso participativo nacional y regional, en noviembre del 2013. En su comité del FIP, el Washington aprobó el Plan de Inversión Forestal del FIP, con un monto de $50 millones para desarrollar proyectos en 3 regiones del país: Atalaya en la región Ucayali, Tarapoto, Yurimaguas en San Martín y Loreto respectivamente, Puerto Maldonado, Iñapari y Reserva Comunal Amaracaeri en Mar de Dios, y un proyecto de alcance nacional para fortalecer la gobernanza forestal. Si bien los proyectos no están definidos aún, la formulación de sus respectivos perfiles está programada para este año. Sin embargo, según el plan de inversión, los proyectos seguirían la línea de los diferentes componentes. El primer componente es la gobernanza y ordenamiento territorial. Bien. Incluyen los siguientes temas: fortalecimiento de capacidades y de instrumentos de gestión de recursos forestales. En el siguiente bloque leeré los siguientes componentes. Tito Borea, un maestro al que reconocemos en todo, no solamente en el ámbito constitucional, jurídico, sino también en el ámbito político, con el cual hemos compartido muchos momentos hace muchos años, y que creo que tiene ese mensaje, esa intención, ese deseo a nivel nacional, y como que lo viene haciendo, ya lo hicimos acá, hemos estado en Iquitos, vamos a estar en Arequipa, en Norte, porque la Casa de la Constitución es una oportunidad de tener gente joven, que asuma responsabilidades. Es decir, es un poco el nombre con el cual, ese paraguas con el cual se quiere dar a entender que las leyes, los derechos, los deberes, que son transversales y verticales, o sea, que son iguales para todos. Todos los jueves de 8 a 9. La opinión de las y los jóvenes.
Buenas noches, mi nombre es Joel Odargusquiza, pertenezco a la organización Ciudadanas y Ciudadanos. Saludo para Casa de la Constitución Televisión. Reconozco el trabajo que vienen realizando, fomentando y promoviendo la participación de la nueva generación para el fortalecimiento de la democracia. Esperamos que sigan trabajando así y mis mejores deseos para que ese trabajo dé resultados pronto. Gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es César Loredo, soy del partido político Todos por el Perú y quiero agradecer a la Casa de la Constitución y saludarlo por la apertura que nos están dando a los jóvenes que estamos involucrados en política. Gracias, Casa de la Constitución. Buenas tardes, este es el programa Políticas en Ciencia y Tecnología y en quienes habla es Jorge Arimborgo Díaz. Estaba leyendo los componentes del plan de inversión forestal. Me quedé en el segundo, el legalización, titulación y registro de derechos de propiedad, en el cual se identificaban procesos de saneamiento físico forestal, entre ellos reconocimiento, titulación y saneamiento físico y legal de los territorios de comunidades nativas. El tercer componente es la valorización de los activos ambientales de los bosques y áreas de gradas. Relacionado con el fomento de la organización para disminuir costos de transacción, la promoción de desarrollo de la capacidad de gestión empresarial y de la adopción de nuevas tecnologías. A estos programas se suma el mecanismo de donaciones específicas para pueblos indígenas con un monto de 5.5 millones de dólares, el cual financiará acciones referidas a titulación territorial y manejo indígena de bosques, manejo forestal comunitario y gobernanza comunitaria. Los observadores del FIP, el año pasado, Derecho, Ambiente y Recursos Naturales, DAR, fue seleccionado como observador de sociedad civil por América Latina del FIP, luego de un proceso de elección internacional. Oficialmente, las acciones del observador iniciaron en enero de este año y terminarán en diciembre de 2016. La tarea del observador, aparte de participar en el subcomité del FIP, es tener un rol de observador activo. Esto quiere decir permanente comunicación con los miembros de sociedad civil de México, Brasil y Perú, así como ser el nexo para la difusión de información generada por los subcomités del FIP. La experiencia adquirida de DAR como ex observador de sociedad civil en el Forest Carbon Partnership Facility 2012-2014 nos ha enseñado la necesidad de estar comunicados con los miembros de sociedad civil para transmitir información de primera mano sobre la implementación del proceso a nivel nacional como documentos de avance en la implementación del FIP. En los países miembros, decisiones tomadas por el subcomité, pero sobre todo los informes y notas de prensa de sociedad civil y pueblos indígenas. Otro aspecto identificado e importante en procesos de coordinación y monitoreo es la capacidad de la sociedad civil. Es por ello que durante nuestro paso como observadores recurriremos a la plataforma webinar para cumplir con tal fin. Por otro lado, si bien los documentos presentados en las reuniones del subcomité se encuentran en fase de aprobación, pues ya han pasado por un proceso participativo nacional. Los observadores pueden reunirse con la agencia implementadora que actúe en el país,
Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, o Banco Mundial para dar sus comentarios sobre el documento. Desde DAR promoveremos la gobernanza y el debido proceso en la implementación de los proyectos a nivel nacional. Asimismo, buscaremos fortalecer las acciones de sociedad civil con los observadores del sector privado y los pueblos indígenas del subcomité del FIP. Bueno, ahora leeré la siguiente lectura hacia una ley de cambio climático robusta. El cambio climático es un efecto de la naturaleza del calentamiento global que tiene que ver con el aumento de temperatura que varía año a año cada cierto tiempo durante una fecha del año. Pasaré a leer la lectura. La realización de la 20ª edición de la Conferencia de las Partes, la COP20 en Lima, puso en el centro de la agenda pública el tema de cambio climático, tema que anteriormente fue escasamente discutido en diversos espacios como el Ejecutivo, el Legislativo y la prensa. En este contexto fue importante que al interior del Congreso de la República se discutiera la necesidad de contar con una ley de cambio climático. A la fecha, suman 7 los proyectos de ley presentados por varios congresistas de diferentes bancadas. Al terminar la COP20 y reiniciar las labores congresales del año, la discusión de la Ley de Cambio Climático se reanudó en la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología, CP4PAE. Este hecho fue saludable, pues se corría el riesgo de que pasada la coyuntura de la COP20 se desestimara para esta iniciativa legislativa. No ocurrió así, y por el contrario, se logró la aprobación del dictamen con cargo de modificación de texto. Al cierre de esta edición, dicho dictamen ha pasado a la Comisión de Descentralización para evaluar y modificar algunos puntos. Luego pasará al Pleno del Congreso. En este proceso de discusión de la Ley de Cambio Climático, la participación de la sociedad civil fue importante a evidenciar la necesidad de contar con una ley de esta naturaleza. Con propuestas claras sobre el contenido de la ley y buscando en consenso social e involucramiento de actores para la aprobación de esta norma. Así, la sociedad civil ha realizado aportes a los diferentes proyectos de ley y predictámenes. El grupo Perú COP desarrolló un papel clave al presentar una propuesta de ley de cambio climático en octubre del 2014 y que contó con el apoyo de la Cumbre de los Pueblos. Asimismo, el grupo Perú COP brindó aportes al último dictamen aprobado por el IDEN. Uno de ellos, y al que hacen mayor énfasis, es la ley debe estar en armonía con las diversas políticas relacionadas al cambio climático y con los compromisos internacionales. Además, esta ley debe poseer un marco institucional que otorgue mayores competencias al Ministerio del Ambiente en la materia y organizaciones a los demás sectores para que se cumplan adecuadas políticas en adaptación y mitigación. Todo ello en un marco de buena gobernanza. La propuesta de ley de cambio climático presentada por la sociedad civil contiene 6 ejes. Número 1, el marco institucional. Número 2,
las acciones en adaptación y mitigación. Número 3. Generación y difusión de la información sobre el cambio climático. Número 4. Principio de la buena gobernanza. Número 5. El financiamiento. Y número 6. Un marco que garantice el cumplimiento. La existencia de todos estos ejes garantizaría una política y normativa de cambio climático firme. Sobre el marco institucional, en un principio se planteó la creación de un sistema nacional de cambio climático, pero a luz de la discusión que fortalece a toda legislación, se evidenció que no era necesaria crear un marco institucional nuevo, sino reforzar el existente. En esa medida, se consideró necesario incluir el componente cambio climático en el Sistema Nacional de Gestión Ambiental. En cambio, en cuanto a las medidas de adaptación y mitigación, se busca incorporar metas y lineamientos orientados a las políticas de cada sector, como la energía, la de los bosques, la agricultura, el agua, la salud y otras áreas ligadas a la temática. Sobre el tercer eje, es necesario que haya un monitoreo tanto de las emisiones de gases de efecto invernadero como de los efectos que trae el cambio climático. Esta información debe ser de fácil acceso y estar en lenguaje comprensible para tomadores de decisión y todo aquel interesado, así como ser empleada para educación en cambio climático. La propuesta más resaltante en el Informe Nacional de Cambio Climático, en cual no solo brinda información sobre el diagnóstico, sino también sobre el avance en la implementación de políticas y recursos financieros. Continuaré en el siguiente bloque. A los jóvenes del Perú, yo creo que debemos alabar su tarea, muy profesional, muy política, muy costosa en términos de sacrificio personal, familiar, y le deseamos la mejor de las suertes. Gracias, Tito. Mejor político, una buena persona, y yo creo que la labor que le está haciendo con los jóvenes del Perú, del país, con la Casa de la Constitución y con las tareas enmendadas a los jóvenes del Perú, yo creo que debemos alabar su tarea, muy profesional, muy política, muy costosa en términos de sacrificio personal, familiar, y le deseamos la mejor de las suertes. Gracias, Tito. Christian Armand, mucho más para tu elegancia. El estilo que tu imagen necesita. Trajes perfectos, únicos momentos. Buenas noches, amigos. Nuevamente estamos en su programa Coloquio Constitucional. Lo saludamos, sabemos que es un gran profesional, un mejor político, una buena persona, y yo creo que la labor que le está haciendo con los jóvenes del Perú, del país, con la Casa de la Constitución y con las tareas enmendadas a los jóvenes del Perú, yo creo que debemos alabar su tarea, muy profesional, muy política, muy costosa en términos de sacrificio personal, familiar, y le deseamos la mejor de las suertes. Gracias, Tito. Opinión libre, todos los lunes a las 6 de la tarde. Nuestro nuevo segmento, Termómetro Legislativo. Las noticias políticas de la semana.
Este es el programa Políticas en Ciencia y Tecnología y en quien les habla es Jorge Arimborgo. Continuaré con la lectura del bloque anterior. Este informe sería un instrumento para la rendición de cuentas, siendo útil para el eje 4, en de los principios de buena gobernanza, que incluye transparencia, participación, rendición de cuentas y aseguramiento del ejercicio de los pueblos indígenas. No puede haber ley sin financiamiento, por ello se exige al Ministerio de Economía y Finanzas diseñar estrategias de financiamiento para el cambio climático, tanto de los recursos nacionales como el buen aprovechamiento de los recursos externos, provenientes de la cooperación internacional. En cuanto al último eje, se requiere que existan sanciones ante el incumplimiento de la ley. De no existir esto, se corre el riesgo de incumplimiento. Asimismo, es necesario garantizar mecanismos de medición, verificación y reporte, los cuales deben estar incluidos por mandato en toda la política para poder medir su eficacia e impacto. Si bien las propuestas de la sociedad civil han sido presentadas, no necesariamente han sido recogidas en el dictamen. Lamentablemente, el actual dictamen carece de algunos ejes planteados y los existentes no son relacionados con amplitud, por lo que se perdería el objetivo de lograr políticas en cambio climático fuertes, bajo principios de buena gobernanza. Se ha dado el primer paso, iniciar el debate en el Congreso. Lo que sigue ahora es la aprobación de una ley robusta. Señoras y señores, espero que les haya gustado esta lectura. Ahora iré por una agenda de la fiesta del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, publicado este 9 de septiembre del 2015. Por si acaso, esto está disponible en la dirección cooperación.org.p. Ahí pueden entrar al / la fiesta del Banco Mundial y el FMI de José de Chávez, que es subdirector de Cooperación. Bueno, comenzaré con la lectura. El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, FMI, han decidido hacer una fiesta anual en el Perú, la reunión anual de la Junta de Gobernadores, máxima instancia que toma las decisiones de estos organismos y que están conformadas por los representantes de cada uno de los 88 países miembros. Los representantes del Perú en la Junta de Gobernadores fueron el ministro de Economía y Finanzas, el viceministro de Hacienda, y ante el Fondo Monetario Internacional representó el presidente del Banco Central de Reserva. Esta cita fue del 5 al 12 de octubre y dicho sea en paso, desde hace 48 años la reunión anual de los dos organismos no se realizaba en Sudamérica. Pero el FMI y el Banco Mundial no solo pretenden hacer su fiesta en Lima, sino que aparentemente también pretende contarnos la historia reciente de la economía peruana. El secretario del Banco Mundial, Mahmoud Moidin, ha dicho que la designación de la sede de la reunión anual es sin duda un reflejo de lo que el Perú ha logrado en los últimos años en términos de estabilidad política, en un marco institucional estable, solidez económica, atracción de inversiones e integración de economía mundial. En suma, otro promotor denominado
milagro peruano. Aquí hago un paréntesis. Lamentablemente nuestra economía ha crecido, qué bueno, recientemente se ha estancado, pero lamentablemente no hay desarrollo económico porque no hay políticas de investigación tecnológica y científica. No hay lo que nosotros denominamos el flujo de talentos, la transferencia tecnológica. Eso es lo que nos falta aquí, señoras y señores. Por eso que no salimos del subdesarrollo, tenemos que exportar nuestros minerales y nuestros hidrocarburos para que vengan transformados aquí y se vendan a 100 veces su valor. Bueno, seguiré con la lectura. El gran problema es que la fiesta del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional se dio precisamente cuando en realidad la fiesta se acabó. En el Perú y en buena parte del planeta, como nos recordaba un reciente artículo de Economist, la supuesta solidez de la economía peruana ha comenzado a tambalear, ni bien la economía mundial comenzó a estornudar y a mostrar síntomas de resfrío. Y esto que viene ocurriendo no es una historia nueva en el país. En realidad es algo que se repite cada vez en los precios externos de las materias primas que caen. El efecto es inmediato. Nuestra economía entra en proceso de desaceleración y de abierta recesión. Para hablar solamente de las últimas crisis, ocurrió a partir de 1997 y 1998, luego del estallido de lo que se conoció como la crisis rusa y asiática. No hay que olvidar que el Fujimorato nos dejó en recesión. Ocurrió en el 2008 y 2009 y ha vuelto a ocurrir desde el año 2012-2013. Por lo tanto, la historia que pretenden contar el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional es pura ficción. No ha existido nunca la mencionada solidez y tampoco es real que la economía peruana haya crecido como consecuencia de las políticas impulsadas por estos organismos. El factor determinante que explica el crecimiento de la economía peruana fue el inicio del supersiglo de los precios de los commodities, principalmente de los minerales para el caso peruano. Y el inicio de la debacle coincide con el fin de este supersiglo. Nuevamente, historia repetida y que ya conocemos desde la época del yuan. Pero aún hay claros indicadores que muestran que esta no ha sido en realidad una década ganada, sino más bien una nueva década perdida. Y precisamente las políticas del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional han sido un factor determinante que impidió aprovechar el impulso que venía desde fuera a través de términos de intercambio más favorables. Algunos ejemplos: las políticas del Fondo Monetario Internacional buscaron, por ejemplo, privilegiar impuestos que no distorsionarán los precios relativos para que determinan el mercado, en desmedro de aquellos que inciden progresivamente sobre la distribución de los ingresos. En sencillo, se elevaron los impuestos al consumo y se redujeron los que gravan las ganancias. En el caso peruano, está claro que nos hemos perdido casi una década de supersiglo de los minerales sin aplicar en tantas veces mencionado impuestos sobre las ganancias mineras que hubiese generado recursos para enfrentar las épocas de vacas blancas. El Banco Mundial también hizo lo suyo y se convirtió en un actor
clave en el impulso de las denominadas reformas estructurales y los ajustes sectoriales, poniendo trabas a cualquier intento de diversificar nuestra matriz productiva. Los préstamos de ajuste estructural y los ajustes sectoriales de este organismo se convirtieron en instrumentos determinantes para el desarrollo de las reformas liberales. De esta manera, el Banco Mundial no solamente apoyó los cambios de las políticas de los sectores productivos claves, las privatizaciones, la liberación comercial y las inversiones, sino también se convirtió en un riguroso evaluador del compromiso del país con estas políticas. Lo cierto es que el cuento del milagro se terminó. El supersiglo pasó a mejor vida y las islas de excelencia del Ministerio de Economía, de Finanzas y el Banco Central de Reserva hace tiempo que mostraron sus limitaciones. Pero así como no hay que olvidar el rol del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, es un buen momento para recordar algunas de las frases célebres de los que en el país se maniaron en pleno periodo de crecimiento. En Perú está brindado frente a la crisis internacional. Dijo por ahí un expresidente antes de que la economía entre en recesión. El Perú va camino al primer mundo, afirmó con entusiasmo el ministro de Economía. Preferido de Alan García, Luis Carranza, pronosticó más de una vez que el supersiglo de los minerales duraría 30 años más. Tampoco se pueden dejar de mencionar los comunicados y declaraciones de los principales voceros empresariales y el argumento de la ramitología como factor predominante de la desaceleración de la economía, obviando lo que pasará en el escenario internacional. Hay que estar alertas con los que nos dicen que la desaceleración es un solo tropiezo momentáneo y la recuperación de los precios de los minerales se va a dar rápidamente. Cuidado con los que pretenden seguir insistiendo un modelo agotado. En uno de los tantos anuncios, la fiesta del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, el ministro Segura anuncia que va a seguir haciendo más de lo mismo, pese a que está comprobado que sus políticas no dan resultados. Paquetes ambientales y sociales, adecuación de tramitología y reducción de sobrecostos mediante numerosas iniciativas normativas. La verdad es que no estamos para fiestas, se nos vienen épocas muy difíciles. Ni el Fondo Monetario Internacional ni el Banco Mundial califican como historiadores serios de nuestra economía y no estamos para que nos cuenten cuentos y menos en nuestra casa. Es una tarea pendiente hacer un balance de lo ocurrido y comenzar a pensar en las medidas correctivas que deben ser implementadas con urgencia. Iniciemos el debate ahora, en octubre, y exijamos a los candidatos que se manifiesten. El proceso electoral debería ser una muy buena ocasión para generar esta discusión. Sí, un momentito. Sí. Bueno, regresamos al siguiente bloque. Tito Borea, lo saludamos. Sabemos que es un gran profesional, un mejor político, una buena persona, y yo creo que la labor que le está haciendo con los jóvenes del Perú, del país, con la Casa de la Constitución y con las tareas enmendadas a los jóvenes del Perú, yo creo que debemos alabar su tarea,
muy profesional, muy política, muy costosa en términos de sacrificio personal, familiar, y le deseamos la mejor de las suertes. Gracias, Tito. Un maestro al que reconocemos no solamente en el ámbito constitucional, jurídico, sino también en el ámbito político, con el cual hemos compartido muchos momentos hace muchos años, y que creo que tiene ese mensaje, esa intención, ese deseo a nivel nacional, y como que lo viene haciendo, lo hemos visto acá, hemos estado en Iquitos, vamos a estar en Arequipa, en Norte, porque la Casa de la Constitución es una oportunidad de tener gente joven que asuma responsabilidades. Es decir, es un poco el nombre con el cual, ese paraguas con el cual se quiere dar a entender que las leyes, los derechos, los deberes, que son transversales y verticales, o sea, que son iguales para todos. Todos los jueves de 8 a 9. La opinión de las y los jóvenes. Regresamos, este es el programa de Políticas, Ciencia y Tecnología, y en quienes abre Jorge Arimborgo Díaz. En este último bloque hablaré sobre las nuevas políticas en tecnología, en ciencias básicas y aplicadas como la ferroviaria. ¿Qué es de la ferrovía transcontinental amazónica? Por Mac Dourgerogiani, colaborador invitado. Después de publicar el artículo El ferrocarril interoceánico chino y nuestra desordenada visión de desarrollo, surgen muchas incógnitas a la referida propuesta brasileña peruana china de construir una ferrovía que uniría los océanos Atlántico y Pacífico, pasando por una de las partes menos intervenidas de la Amazonía, en el área fronteriza donde se ubican las ciudades de Pucallpa, Perú, y Cruzeiro do Sul, Brasil. En esta norma se intenta responder las principales dudas para ayudar a comprender mejor el problema. Este asunto es bastante complejo, ya que deben ser consideradas otras obras de transporte ya construidas, en construcción o planeadas, así como una realidad socioeconómica entre ambos países. No es la primera vez que los políticos prometen la ferrovía transcontinental Atlántico-Pacífico. Incluso en 2008 fue declarada como necesidad pública y de interés nacional. ¿Por qué no se hizo entonces? ¿Por qué no se retoma ahora el proyecto? Parece evidente que simplemente no hubo disponibilidad de fondos para hacer la obra. Y en esa época el gobierno peruano procuraba inversiones público-privadas, y es pues probable que ningún inversionista privado se animara. De otra parte, aunque siempre hubo discurso político de integración regional en favor de la obra, ella requiere de acuerdo firme entre Brasil y Perú, pues en costo es alto para ambos. La ferrovía, si fuera solo en territorio peruano, probablemente no tendría viabilidad económica. Un análisis económico detallado reciente sobre el trecho entre Pucallpa y Cruzeiro do Sul demostró que la ferrovía no tendrá ninguna justificación económica, y mucho menos si consideran sus costos socioambientales. Es verdad, sería un desastre. La iniciativa se retoma ahora, pues el gobierno chino ofreció financiar íntegramente la obra. Para China, el interés es poner un pie, tanto geopolítico como económico, en la cuenca amazónica, como lo ha hecho en obras similares en la cuenca del Congo. Es obvio
que eso no va a ser un regalo, aunque quizá con intereses atractivos los dos países deberán pagar en préstamo, habida cuenta de la mala situación económica del Brasil, donde las inversiones extranjeras están muy bajas. El ofrecimiento chino cayó de pedillas al gobierno de la presidenta Dilma Rousseff, de lo defendió ante críticos locales a través de sendas declaraciones del ministro de Planeamiento. ¿Por qué no se conoce con claridad el trazado de la línea? ¿Cuál sería el menos perjudicial de los que se barajan? El tratado exacto no se conoce porque aún no ha sido estudiado. El proyecto está técnicamente al nivel de perfil. No tiene ni prefactibilidad ni mucho menos factibilidad o estudios definitivos. Ni siquiera tiene evaluación económica. Aclaremos que si tiene algo de eso, debe ser secreto de Estado, pues nadie los ha visto jamás. El propio ministro de Planeamiento del Brasil declaró que se está a la espera de los estudios chinos. Por eso, el primer anuncio chino-brasileño indicó un trazado por el sur del Perú, en Madre de Dios, con un ramal a Bolivia que después ha sido alterado por otro que pasaría por la parte central de la Amazonía peruana entre Cruzeiro da Sur y Pucallpa. Pero aunque se sabe que los ingenieros chinos y peruanos ya han sobrevolado el área, el trazo actualmente anunciado no es más que una línea en el mapa, por lo que se dice pasaría entre el futuro Parque Nacional Sierra del Divisor, lado peruano, y una reserva de indígenas en aislamiento voluntario, sin penetrar en ninguna de las dos áreas. Brasil y Perú ya están conectados por dos carreteras interoceánicas. ¿Acaso no es suficiente? ¿Por qué es necesario el tren? Con estas preguntas yo les dejo a ustedes, distinguida concurrencia, para que saquen sus conclusiones. Más bien, yo ante todo me despido y nos veremos en un siguiente episodio del programa Políticas en Ciencias y Tecnologías. Muchas gracias. Tito Borea, un maestro al que reconocemos no solamente en el ámbito constitucional, jurídico, sino también en el ámbito político, con el cual hemos compartido muchos momentos hace muchos años, y que creo que tiene ese mensaje, esa intención, ese deseo a nivel nacional, y como que lo viene haciendo el último acá. Hemos estado en Iquitos, vamos a estar en Arequipa, en Norte, porque la Casa de la Constitución, una oportunidad de tener gente joven que asuma responsabilidades, es decir, es un poco el nombre con el cual, ese paraguas con el cual se quiere dar a entender que las leyes, los derechos, los deberes, que son transversales y verticales, o sea, que son iguales para todos.